La madrugada en la frontera norte de México tiene un sonido particular. Motores de tráileres que no se detienen, frenos de aire que silban, radios que chisporrotean entre frecuencias oficiales y canales fantasma, y a lo lejos, en los ejidos cercanos, el canto de los gallos adelantado por las luces de las gasolineras. En ese entorno, entre brechas polvorientas, garitas saturadas y puentes internacionales que no duermen, se tejió durante años una red de corrupción que hoy tiene a varios agentes federales detenidos y a toda una región sumida en la desconfianza. El caso, que estalló tras la incautación de varios cargamentos de metanfetamina en puntos distintos de la frontera, exhibe una realidad incómoda. No todos los cristales que cruzaban eran detectados por errores. Muchos pasaban porque alguien cobraba por no mirar. Antes de seguir con esta investigación a fondo sobre cómo operaba este esquema de corrupción en la frontera, la invitación es clara. Si este tipo de reportajes te ayuda a entender lo que realmente pasa en México, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad, pueblo o país nos estás viendo, porque la historia que ocurre aquí, entre aduanas y brechas, termina impactando a comunidades muy lejos de esta línea fronteriza. El epicentro de esta historia está en un corredor que cualquiera puede ubicar en el mapa. Una franja de tierra donde se mezclan el desierto, algunas sierras bajas y zonas urbanas que crecen sin orden alrededor de las aduanas. En esos municipios fronterizos, los hoteles baratos, las casas de cambio, los estacionamientos para tractocamiones y las fondas de comida rápida conviven con colonias donde las calles se encharcan con cualquier lluvia y los postes de luz crujen por el peso de los cables. Los habitantes de ahí han aprendido a convivir con la fila interminable de tráileres esperando cruzar al norte, con las revisiones aleatorias, con los retenes militares en los accesos a las carreteras y con un rumor que, desde hace años, corre de boca en boca. Si pagas, pasas; si no, te revisan hasta la llanta de refacción. Lo que en voz baja se comentaba en las filas de transportistas y en las mesas de las fondas terminó por confirmarse cuando se filtraron, primero en grupos de mensajería y luego en redes sociales, unos audios atribuidos a un supuesto intermediario entre oficiales de la frontera y operadores de un grupo criminal que mueve grandes volúmenes de metanfetamina hacia Estados Unidos. En las grabaciones se escucha la voz de un hombre que habla con naturalidad de la cuota, de la ventana de tiempo en que no habría revisiones a detalle y de la necesidad de coordinar con los de la báscula y los del arco para que las placas no prendan foco. Aunque al inicio las autoridades descalificaron el material, los detalles sobre horarios, posiciones de casetas y hasta apodos concretos de agentes terminaron por llamar la atención de una división interna de asuntos internos que, de manera discreta, inició un monitoreo silencioso. La región no es nueva en estos escándalos. Transportistas veteranos recuerdan que hace más de una década se hablaba de la Fila Express, una línea de camiones que parecían saltarse los filtros aleatorios y casi sin demora cruzaban el puente internacional. La explicación oficial solía ser que se trataba de empresas certificadas o de carga verificada previamente. Pero los choferes sabían que había algo más. Uno veía que el operador se detenía un poco antes, llegaba un carro chico, hablaban rápido y ya luego se iba derecho. Narra ahora un conductor que lleva 20 años manejando la ruta desde el centro del país hasta la frontera, y que pidió omitir su nombre por miedo a represalias. Cuando tocaba pasar junto a ellos, te dabas cuenta. Nosotros nos tardábamos 2 o 3 horas. Ellos, 15 minutos.
Lo que diferencia a esta investigación de las muchas historias no comprobadas que circulan en los patios de maniobras es que esta vez quedaron rastros concretos. De acuerdo con documentos a los que se tuvo acceso de manera extraoficial, una revisión rutinaria en una carretera secundaria a unos 40 kilómetros de la aduana cambió el curso de todo. Era de noche, el viento levantaba el polvo en remolinos y una patrulla estatal detuvo un tráiler con doble remolque que circulaba a baja velocidad sin placas visibles en el remolque trasero. El policía que hizo la parada se acercó con la linterna en mano y, según su propio informe, notó al chofer demasiado nervioso, con las manos temblorosas en el volante. Primero supuso que se trataba de cansancio o de alcohol, pero cuando le pidió la carta aporte, algo no cuadró. El sello de la empresa era distinto al habitual, y el documento tenía errores ortográficos burdos. El protocolo indicaba llevar al tractocamión a una revisión más exhaustiva en un punto seguro. Lo que hallaron al abrir parte de la estructura del segundo remolque llamó la atención. No era el clásico doble fondo rudimentario, sino una modificación sofisticada en paneles laterales, soldada con precisión, casi imperceptible a simple vista. Dentro, ordenados en filas y envueltos en plástico transparente, había paquetes con un contenido cristalino de bordes irregulares, que a la luz de las lámparas portátiles destellaba con tonos azules y blancos. El reactivo usado por la policía confirmó lo que algunos ya intuían: metanfetamina de alta pureza. Eran tantos paquetes que, aun trabajando durante horas, apenas pudieron documentar una parte antes de resguardar el resto y llamar a las autoridades federales. La cadena de mando se activó de inmediato. Llegaron efectivos de la Guardia Nacional, peritos, agentes del Ministerio Público Federal. Lo que parecía un golpe más contra el tráfico de drogas se convirtió en un rompecabezas cuando el chofer, tras varias horas de interrogatorio, soltó una frase que descolocó a todos. «Yo pagué para pasar, no sé por qué me detuvieron». Los investigadores, acostumbrados a historias de coerción y amenazas, se encontraron con un relato distinto. El hombre aseguró que un conocido, que a su vez se presentaba como enlace con los que mandan en la aduana, le había explicado que, a cambio de una suma específica en dólares por cada viaje, su camión no sería revisado a fondo ni sometido al escaneo más preciso. La afirmación encendió las alarmas. En teoría, ningún pago podía garantizar que un cargamento pasara intacto. El sistema de revisiones incluía filtros automáticos, cámaras, lectores de placas y registros enlazados con bases de datos nacionales. Pero el chofer insistió en que ya se habían hecho varios viajes así, y que hasta ese momento nunca lo habían detenido después de cruzar el puente. El dato que más llamó la atención fue la precisión con que describió horarios, carriles y hasta el comportamiento de ciertos agentes. Hay uno que siempre está enojado, alto con barba. Él ni te voltea a ver cuando es día arreglado. Otro, el más joven, te hace la seña con la mano para que sigas, aunque la fila esté larga. Tú nada más te pegas al camión que va adelante. No te detienes en el arco y listo, relató según consta en el expediente. Mientras los paquetes de metanfetamina eran contados, pesados y etiquetados, la parte interna de la institución comenzó su propia indagatoria silenciosa. Se revisaron bitácoras de turnos, videos de las cámaras en los carriles, registros de placas de camiones que habían cruzado las últimas semanas. Un detalle sobresalió. Los tráileres detenidos en carretera coincidían en patrones de cruce en la aduana. En varios casos, los mismos agentes aparecían en turno, los mismos carriles eran usados, los mismos lapsos de fallas momentáneas. En el sistema de escaneo o en los lectores de rayos X se repetían una y otra vez, siempre alrededor de la misma franja horaria nocturna. A la par, comenzaron a llegar rumores desde dentro.
Un empleado de limpieza que trabajaba en el edificio administrativo cercano a los carriles de revisión comentó a un supervisor de confianza que era común ver, tarde en la noche, a un par de agentes reunidos en el estacionamiento trasero con personas que no identificaba como personal oficial. Eran carros sin placas o con vidrios polarizados. Se estacionaban en la parte oscura, lejos de las cámaras. A veces se bajaban rápido, se daban la mano y se iban. Uno escucha cosas, pero mejor se queda callado, dijo después, cuando fue interrogado de forma formal como testigo. La presión aumentó cuando, en otra ciudad fronteriza, a más de 300 kilómetros de distancia, se aseguró otro cargamento de metanfetamina en condiciones similares. De nuevo, un tráiler que había cruzado aparentemente sin problemas. La aduana fue detenido por un retén mixto en una brecha utilizada para atajar camino hacia una autopista de cuota. Los militares que realizaron la inspección se sorprendieron de la cantidad de producto oculto en compartimentos hechos a medida en el chasis. El conductor, al ser cuestionado, pronunció casi las mismas palabras que el primer chofer detenido. «Pagamos allá arriba, no entiendo por qué nos paran acá abajo». Esas coincidencias obligaron a que una unidad especial de investigación llegara discretamente a la frontera. Durante semanas, agentes encubiertos se mezclaron entre los transportistas, se hospedaron en hoteles de paso, comieron en puestos de tacos frente a la aduana, se sentaron en las barras de las cafeterías donde los operadores toman café negro a cualquier hora. Su misión era simple en apariencia: escuchar, observar, anotar. Lo que recogieron por medio de conversaciones casuales y comentarios sueltos fue una confirmación más de lo que el expediente ya dejaba entrever. La existencia de una estructura informal, pero constante, de cobro de sobornos para permitir el paso de cargamentos de droga sintética, camuflada entre miles de tráileres con mercancía legal. Un transportista de mediana edad, con la piel quemada por el sol del desierto, les comentó en voz baja, creyendo que hablaba con colegas de ruta: «Mire, joven, aquí todos sabemos que si no te mochas, cualquier detallito se vuelve un problemón. Que si el sello está chueco, que si la factura no tiene tal dato, que si el escáner marca algo raro, pero si ya tienes tu arreglo, te dicen por qué carril meterte, a qué hora y hasta qué agente es el que va a estar. No es barato, pero comparado con perder la carga o que te detengan, muchos prefieren pagar». La metanfetamina, a diferencia de otras drogas, permite a los grupos criminales mover grandes volúmenes en espacios relativamente compactos. Un solo remolque con paneles adaptados puede transportar cientos de kilos de cristal. En los laboratorios clandestinos instalados en zonas serranas, donde el olor químico se mezcla con la humedad del monte y el zumbido de los generadores eléctricos rompe el silencio nocturno, se producen cargas que luego bajan en convoy hacia la frontera. Los caminos de terracería, las brechas que cruzan ejidos, las tapias entre ranchos abandonados, se convierten en rutas de paso hacia bodegas cercanas a las ciudades fronterizas. Desde ahí, todo se reduce al último tramo: llegar a los puentes y confiar en que la estructura de corrupción funcione a la perfección. Los agentes federales, señalados en esta trama, desempeñaban funciones estratégicas. Algunos estaban asignados a los carriles de revisión manual, donde deciden a simple vista si un vehículo pasa sin mayores molestias o si se separa para una inspección detallada. Otros tenían control sobre la operación de los escáneres de rayos X, capaces de revelar irregularidades en la carga. Había también quienes, desde las oficinas, autorizaban cambios de turno, reacomodo de personal y reportes de fallas técnicas en los equipos. Esa mezcla de posiciones generaba la ventana perfecta para los cargamentos blindados por la corrupción. Se elegía un horario de baja supervisión.
Se reportaba un problema en un escáner o una saturación en cierto carril y se canalizaba al tráiler arreglado por una ruta que, en papel, parecía normal. La presión de los grupos criminales tampoco era menor. Testigos bajo reserva han narrado que, en reuniones realizadas en casas discretas en colonias populares cercanas a la franja fronteriza, intermediarios de los cárteles explicaban las reglas del juego. No se trataba solo de recibir dinero, sino de cumplir, bajo amenaza, con lo pactado. Ustedes ya están dentro. Aquí no hay marcha atrás. Se escucha en uno de los audios filtrados que, según fuentes consultadas, forma parte de la carpeta de investigación. En ese mismo material, una voz con acento del norte advierte a un supuesto agente: si un camión se cae después de pasar, vamos a saber quién estaba en turno y se le va a cobrar, porque allá arriba ya se pagó. En los barrios cercanos a la aduana, la población percibe estos movimientos sin conocer todos los detalles. Dueños de pequeñas tiendas relatan que, algunas noches, la ciudad parece contener la respiración. De repente, se escucha en la madrugada cómo pasan patrullas muy recio, pero no prenden la sirena, solo las luces, o se oye el helicóptero dando vueltas. Luego, uno ve en las noticias que agarraron un cargamento quién sabe dónde. Cuenta una comerciante que atiende una miscelánea sobre una avenida por donde desfilan camiones demasiado grandes para las calles estrechas. Pero también uno ve cosas raras. Carros muy lujosos estacionados en hoteles baratos, gente con radios, con camionetas polarizadas, se notan, y uno mejor baja la cortina temprano. El caso terminó de estallar cuando, tras meses de vigilancia interna, una madrugada se implementó un operativo coordinado dentro de la misma aduana. Era poco antes del cambio de turno, cuando la oscuridad todavía cubría gran parte del río fronterizo y el viento frío golpeaba las casetas abiertas. Sin previo aviso, unidades de una división interna, apoyadas por elementos de otra corporación federal, ingresaron por varios accesos. La puerta principal de oficinas, los pasillos que conectan con las áreas de descanso, el estacionamiento trasero. Algunos agentes, sorprendidos con el uniforme aún a medio abrochar o con el café en la mano, se encontraron rodeados y recibieron de frente una orden: entregar su arma, su radio y su teléfono. Entre los detenidos aquella noche estaban 2 mandos medios y varios agentes operativos que, de acuerdo con la investigación, formaban parte del esquema de protección a cargamentos de metanfetamina. Se les decomisaron teléfonos celulares que, horas después, revelarían otra dimensión del caso: chats con intermediarios, fotografías de placas de tráileres enviadas con antelación, listas con claves y horarios, y hasta mensajes donde se negociaban montos en dólares por ventanas de paso, de entre 1 y 3 horas. En algunos intercambios se notaba la tensión: agentes que reclamaban pagos incompletos, intermediarios que se quejaban de revisiones de más, a camiones que, se supone, estaban protegidos. El impacto en la comunidad transportista fue inmediato. En los patios donde los operadores estacionan sus unidades para descansar, la noticia corrió de boca en boca. Un chofer, originario del Bajío, que esa mañana esperaba turno para cruzar, comenta: cuando nos dijeron que habían agarrado a varios de la aduana, todos empezamos a preguntarnos qué iba a pasar, si ahora sí iban a revisar parejo, si iban a empezar a extorsionar más, o si de plano se iba a hacer el tráfico más lento, porque al final, aunque uno no lleve nada, los pleitos de allá adentro nos pegan a todos. Mientras tanto, del lado institucional, el discurso oficial se centró en presentar el caso como un esfuerzo por limpiar la casa y combatir la corrupción interna. En conferencias de prensa breves, sin muchos detalles, se habló de un grupo de agentes que traicionaron su deber y se prometió llegar hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, en los pasillos y oficinas, el ambiente era de inquietud. Algunos empleados temían que las pesquisas se extendieran indiscriminadamente, manchando a quienes solo habían sido testigos indirectos de situaciones anómalas. Otros, en voz muy baja, admitían que lo descubierto apenas era la punta del iceberg. Una línea de investigación que comenzó a tomar forma se centró en las empresas transportistas y en sus vínculos con los esquemas de corrupción. Aunque muchas compañías de carga operan de manera legal y se han visto afectadas por la desconfianza generada, se detectó que algunas empresas fachada, con domicilios fiscales inexistentes o direcciones compartidas con casas abandonadas, eran utilizadas para registrar tráileres y remolques que en la práctica solo servían para movimientos ilícitos. Esas razones sociales, con nombres neutros y genéricos, aparecían de manera recurrente en los pedimentos de importación y exportación relacionados con varios de los camiones revisados en carretera con droga oculta. En los ejidos cercanos a la frontera, donde las parcelas se extienden hacia el horizonte y el viento agita los plásticos que cuelgan de las cercas de alambre, los campesinos observan el ir y venir de los tráileres como si fuera un río inagotable. Algunos recuerdan que hace años su principal preocupación era la sequía, el precio del maíz, la posibilidad de obtener un crédito. Hoy, el miedo tiene otros nombres. A veces, en la noche, se oyen motores pesados por las brechas, luces que se mueven sin parar. Uno se asoma poquito y ve camiones que no traen rótulos, que se metieron por un camino que ni pavimento tiene. Luego, al otro día, vemos en la tele que por ahí cerquita agarraron droga, pero nadie viene a preguntarnos nada, dice un productor de sorgo que vive a unos kilómetros de la carretera principal. La metanfetamina que se mueve por estas rutas no es un asunto abstracto para las comunidades. En las colonias más pobres de la ciudad fronteriza, los vecinos han visto cómo, en la última década, aumentan los jóvenes con miradas perdidas, con movimientos acelerados o con episodios de violencia repentina. Los llamados cristalitos han reemplazado a otras drogas en los expendios clandestinos, y la adicción se ha vuelto una presencia silenciosa pero persistente. Aquí antes se hablaba del alcohol, de la marihuana, pero ahora los chavos se pierden más rápido, se quedan flacos en cuestión de meses, y uno escucha que todo eso viene de los mismos cargamentos que cruzan al otro lado. Comenta una madre de familia que ha visto a 2 de sus vecinos recaer una y otra vez en el consumo. El caso de los agentes capturados por dejar pasar cargamentos de metanfetamina exhibe cómo la frontera se convierte en una zona gris donde confluyen intereses económicos, crimen organizado y funcionarios vulnerables a la tentación del dinero fácil o al miedo a las amenazas. Los expedientes, que poco a poco se han filtrado en fragmentos, sugieren que no se trataba de un esquema improvisado, sino de una estructura con cierto orden, un encargado de coordinar con los intermediarios de los grupos criminales, 1 o 2 contactos dentro de las áreas de mando, varios agentes operativos encargados de ejecutar las omisiones al momento clave, y una red de mensajeros que circulaban las placas, horarios y montos pactados. Los diálogos contenidos en mensajes de texto y aplicaciones de mensajería revelan la frialdad con que se hablaba de operaciones que implicaban toneladas de droga sintética. Van 3 dobles para la 0300, mismos choferes de la vez pasada, mismo carril y misma ventana. Ya saben los de la báscula. Se lee en uno de los chats atribuidos a un intermediario. La respuesta, breve, pareciera hablar de cualquier trámite común. Listo, ya está cuadrado, que se formen pegados y que no se cambien de línea. Detrás de esas palabras, sin embargo, se esconde una logística que involucra laboratorios en la sierra, bodegas en las orillas de la ciudad,
pagos en efectivo, amenazas veladas y un constante juego de gato y ratón con otras corporaciones que, en teoría, desconocían esos arreglos. En la frontera, el clima también se vuelve personaje de esta historia. El calor sofocante del verano hace que los agentes busquen la sombra de las casetas, que los choferes dejen las ventanillas abiertas y que el olor a diésel se mezcle con el de la comida rápida de los puestos. En invierno, el aire helado obliga a usar chamarras gruesas y a tomar café a todas horas. En cualquiera de las estaciones, los operativos se adaptan. Hay noches en que la neblina baja dificulta la visibilidad en los puentes y los caminos cercanos al río, y esos momentos son aprovechados para mover cargamentos por rutas alternas, según relatan personas que han trabajado como halcones, vigilando brechas y comunicando por radio el paso de patrullas y convoyes. Los radios de comunicación, discretos, con audífonos casi invisibles, se convierten en una herramienta vital. Desde casuchas cercanas a los accesos a la aduana, personas sin uniforme pero con instrucción clara monitorean frecuencias, anotan placas, reportan demoras. Venía el camión y alguien ya sabía que se había tardado más de lo normal. Al momento, marcaban al otro lado para preguntar si no había pasado algo. Explica un ex empleado de un patio de maniobras que, tras perder su trabajo cuando se supo que la empresa estaba bajo investigación, decidió hablar bajo condición de anonimato. Uno no siempre sabía que era droga, pero se notaba que había nervios cuando un camión específico no cruzaba en su horario. Conforme la investigación avanzó, se planteó una duda clave. ¿Hasta dónde llegaba la red? ¿Se limitaba a unos cuantos agentes de bajo y mediano rango o alcanzaba niveles superiores? La respuesta, hasta ahora, permanece en zona de sombras. Lo que sí se ha podido establecer es que, cada vez que un agente operativo preguntaba en sus chats si no se estaban metiendo en broncas, con ciertos movimientos, la respuesta era siempre la misma. Arriba ya saben, tú no te preocupes. Ese arriba puede significar muchas cosas en un contexto donde conviven mandos institucionales, responsables políticos y, en la práctica, figuras del crimen organizado que ejercen un poder fáctico en la región.